Mi hermana le arrojó un ladrillo directamente a la rodilla a mi hija de 4 años después de que ésta tuviera una pequeña discusión con su prima por un juguete. Mi hermana dijo, la próxima vez, se lo pensará 2 veces antes de intentar siquiera acercarse a su prima superior. Mi hija se desplomó, gritando mientras su rótula se hacía añicos. Mi madre se rió, parada justo ahí, diciendo que antes de que pudiera siquiera arrastrarse hasta su prima, primero necesitaría cirugía. Mi padre se rió aún más fuerte, señalando a mi hija en el suelo. ¿Qué hace esta mendiga en mi casa? Sáquenla de aquí. Pensaron que dejaría a mi hija tirada y sangrando. No vieron venir lo que estaba a punto de suceder. La tarde había comenzado como tantas otras en la casa de mis padres. La hija de mi hermana Diana, Zoe, estaba jugando en el patio trasero con juguetes esparcidos por toda la terraza. Yo había llevado a mi hija de 4 años, Ava, de visita, con la vana esperanza de que tal vez esta vez la reunión familiar no se volviera tóxica. Pero la esperanza siempre estaba fuera de lugar cuando se trataba de mi familia. El patrón se había establecido desde la infancia. Diana era la niña de oro, hermosa, exitosa y casada con un hombre rico. Yo era el segundo plato, promedio, divorciada y con problemas económicos. Esa jerarquía se había extendido a nuestras hijas. Zoe era la princesa colmada de regalos caros y elogios constantes. A Ava se la trataba como si fuera menos, sus logros eran desestimados y su presencia apenas tolerada. Lo toleré durante años, me tragué los insultos sutiles, soporté las comparaciones e intenté proteger a Ava de lo peor. Pero a los niños no se les engaña fácilmente. Ava había empezado a preguntar por qué la abuela y el abuelo siempre le daban mejores regalos a Zoe, por qué la tía Diana le hablaba con voz mala y por qué las reuniones familiares la hacían sentir mal. Me había prometido a mí misma que esta visita sería la última si las cosas volvían a salir mal, que no seguiría sometiendo a mi hija a personas que la hacían sentir inferior. Pero subestimé lo mal que podían salir las cosas. Ava vio una muñeca entre los juguetes, una hermosa muñeca de cara de porcelana y vestido rosa. La recogió con cuidado, examinándola con el asombro que solo una niña de 4 años puede tener. Zoe, que tenía 6 años y había estado ignorando esa muñeca en particular durante los últimos 20 minutos, de repente decidió que era el único juguete en el mundo que importaba. Se acercó a paso firme y se la arrebató a Ava de las manos. «Eso es mío», gritó Zoe. El labio de Ava tembló, «pero no estabas jugando con ella. ¿Podemos compartir?» «No, es mía». «Todo lo que hay aquí es mío», dijo Zoe, aferrando la muñeca de forma posesiva. Yo estaba a punto de intervenir para redirigir a Ava hacia otro juguete cuando Diana apareció desde el interior de la casa. Había estado observando por la ventana de la cocina y su expresión ya estaba torcida por la ira. «Ava», empecé a decir, «vamos a buscar otra cosa». Diana me interrumpió, «Tu hija tiene que aprender a no tocar las cosas que no le pertenecen». Le respondí, «Tiene 4 años». Solo estaba mirando la muñeca. Yo me estaba encargando. ¿Encargándote dejando que le quite los juguetes a Zoe? Esta es exactamente la razón por la que Ava nunca estará a la altura de su prima superior. La voz de Diana destilaba desprecio, el mismo desprecio que me había dirigido toda nuestra vida, ahora transferido a mi hija. Mis padres siempre habían favorecido a Diana. Ella era la exitosa, casada con un empresario rico, viviendo en una mansión, criando a Zoe con tutores privados y ropa de diseñador. Yo era la decepción, divorciada, trabajando como maestra, criando a Ava con un salario modesto en un apartamento alquilado. Pero nunca esperé que esa jerarquía se extendiera a nuestras hijas. Nunca imaginé que mi propia familia sería cruel con una niña de 4 años simplemente porque su madre no era rica. Ava había empezado a llorar en silencio, abrumada por el tono duro y el conflicto. Extendió la mano hacia la muñeca una vez más, no para intentar quitársela, sino solo para tocarla. Y Zoe gritó. Lo que ocurrió a continuación pasó tan rápido que mi cerebro no pudo procesarlo en tiempo real. Diana se agachó, recogió un ladrillo decorativo del borde del jardín y lo arrojó directamente a la pierna de Ava. El ladrillo golpeó la rodilla de mi hija con un crujido repugnante. Ava se desplomó al instante, gritando de agonía. Corrí hacia ella, cayendo de rodillas junto a su pequeño cuerpo. Su rodilla ya se estaba hinchando y la rótula estaba claramente dañada. La sangre se filtraba a través de sus leggings donde el ladrillo había roto la piel.
Diana se quedó de pie sobre nosotras, todavía con el ladrillo en la mano. La próxima vez, se lo pensará 2 veces antes de intentar siquiera acercarse a su prima superior. Tal vez se lo piense 2 veces antes de tocar las cosas de Zoe. Mi madre había salido al patio durante la conmoción. En lugar de preocupación, en lugar de horror al ver a su nieta herida, se echó a reír. Realmente se rió. Antes de que pueda siquiera arrastrarse hasta su prima, primero necesitará cirugía. La risa de mi madre fue aguda y cruel. Mi padre apareció detrás de ella, observó la escena y se unió a las risas. Señaló a Ava, que se retorcía en el suelo gritando de dolor: «¿Qué hace esta mendiga en mi casa? Sáquenla de aquí». Todos se estaban riendo. Mi hermana, que acababa de agredir a una niña pequeña. Mi madre, a quien le parecía gracioso que le hubieran destrozado la rótula. Mi padre, que llamaba mendiga a mi hija que lloraba. Algo dentro de mí se volvió frío y afilado. No fue una rabia ardiente, sino una furia fría y calculadora. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y tomé una foto de Ava en el suelo, de su rodilla herida y de Diana todavía sosteniendo el ladrillo. Luego llamé al 911. «¿Qué estás haciendo?», exigió saber Diana. «Llamando a una ambulancia y a la policía. Acabas de agredir a mi hija». «No seas ridícula». «Está bien. Los niños se lastiman todo el tiempo». «Le tiraste un ladrillo a la rodilla a una niña de 4 años. Eso no es un niño lastimándose. Eso es agresión con agravantes». El operador del 911 contestó. Expliqué la situación claramente: mi hermana le había tirado un ladrillo a la rodilla de mi hija de 4 años durante una discusión por un juguete. La rótula parecía destrozada y mi hija sentía un dolor intenso. Necesitábamos una ambulancia y a la policía de inmediato. Mi madre intentó arrebatarme el teléfono: «Cuelga ahora mismo. No vas a llamar a la policía para denunciar a tu propia hermana». Me aparté de ella, manteniendo el teléfono en mi oreja: «La ambulancia está en camino». «No nos toquen ni a mí ni a Ava». Diana se había puesto pálida. «Estás exagerando. Fue un accidente. Te vi agarrar el ladrillo y tirárselo. Múltiples testigos te vieron hacerlo. Eso no es un accidente». Los gritos de Ava se habían convertido en sollozos y gemidos. Me arrodillé junto a ella de nuevo, murmurando palabras tranquilizadoras, sin atreverme a mover su pierna por si la lesión era peor de lo que parecía. La ambulancia llegó en 8 minutos. Los paramédicos evaluaron inmediatamente la lesión de Ava, inmovilizaron su pierna y la prepararon para el traslado. Uno de ellos tomó fotos para su informe. El otro me preguntó directamente qué había pasado. Mi hermana le tiró un ladrillo decorativo a la rodilla de mi hija. Tiene 4 años. El ladrillo está ahí, dije, señalando el lugar donde Diana lo había dejado caer. La expresión del paramédico se endureció: «Eso es un asunto policial. Deberían llegar en breve». La policía llegó justo cuando subían a Ava a la ambulancia. Fui con mi hija mientras los oficiales se quedaban para tomar declaraciones. Di mi declaración por teléfono desde el hospital, lo que había presenciado, la secuencia exacta de los hechos y la reacción de mi familia después. En el hospital, las radiografías confirmaron mi peor temor. La rótula de Ava estaba fracturada, una fractura conminuta, lo que significaba que se había roto en múltiples pedazos. Necesitaba cirugía inmediata para reparar el daño. El cirujano ortopédico, el Dr. Martínez, me explicó que la lesión era consistente con un traumatismo por objeto contundente. «¿Fue atropellada por un auto?», me preguntó suavemente. Mi hermana le tiró un ladrillo a la rodilla. Su expresión cambió a algo entre la conmoción y la ira. «¿Su hermana le tiró un ladrillo a una niña de 4 años? ¿A propósito?» «Sí, la policía está investigando». Ava entró a cirugía 3 horas después. Me senté en la sala de espera repasando la tarde en mi mente, la crueldad casual de mi hermana, las risas de mis padres, el ladrillo volando por el aire hacia la pierna de mi hija. La detective Williams llegó al hospital durante la cirugía. Tomó mi declaración detallada, revisó las fotos que yo había tomado y recogió los registros médicos. Me explicó que Diana había sido arrestada y acusada de agresión con agravantes a una menor y de poner en peligro a un menor.
¿Estuvieron presentes sus padres durante la agresión?, me preguntó la detective Williams. Mi madre salió justo después de que ocurrió. Se rió e hizo una broma sobre que Ava necesitaría cirugía. Mi padre la llamó mendiga y me dijo que la sacara de su casa. ¿Alguno de ellos intentó ayudar o prestar auxilio? No. Se rieron mientras mi hija gritaba de dolor en el suelo. Eso también podría constituir el delito de poner en peligro a un menor. Lo incluiré en mi informe. La cirugía de Ava duró 4 horas. El doctor Martínez reparó la rótula fracturada con clavos y alambres quirúrgicos. Necesitaría meses de fisioterapia. Podría tener problemas permanentes de movilidad. Definitivamente, le esperaba una larga recuperación por delante. Aporte de Tabby: lo que realmente impacta aquí es la dinámica del tribunal que se cuenta en la historia. La defensa intentando tergiversarlo hacia los celos o la venganza es muy creíble, y tus respuestas se sienten controladas y basadas en hechos en lugar de ser dramáticas. Frases como "el diente roto de mi hija no es un invento" atraviesan todo limpiamente. Esa es una escritura fuerte porque se basa en la realidad, no en la exageración. El testimonio de Grace nota: el nombre parece referirse a un elemento similar de otra historia o a un recurso narrativo, pero el sentimiento general aplica. Probablemente sea el momento más poderoso. Que un niño diga algo tan simple como "el abuelo me dio un puñetazo en la boca", tiene más peso que cualquier argumento de un adulto. Esa contención hace que golpee más fuerte. Donde la historia es más fuerte, sin embargo, es en las secuelas emocionales. El proceso de recuperación, volver a sonreír, hacer cosas normales de niños. Ese contraste importa. Demuestra que la historia no se trata solo de castigo. Se trata de reconstruir la seguridad. El detalle sobre tener menos pesadillas y aprender a confiar de nuevo es especialmente sólido. Cuando Ava se despertó en la sala de recuperación, aturdida por la anestesia, lo primero que me preguntó fue: ¿por qué la tía Diana me tiró el ladrillo? No tenía una buena respuesta. ¿Cómo le explicas a una niña de 4 años que algunas personas simplemente son crueles? Que la familia no siempre significa seguridad o amor. La tía Diana tomó una decisión muy mala, le dije con cuidado. Lo que hizo estuvo mal. Tú no hiciste nada para merecer que te lastimaran. Me duele la rodilla, gimoteó. Lo sé, bebé. Los médicos la arreglaron. Va a mejorar, pero tomará tiempo. El doctor Martínez había sido amable pero honesto al explicar el pronóstico de Ava. La fractura de rótula fue severa, múltiples fragmentos que habíamos estabilizado con clavos. En niños de esta edad, hay un buen potencial de curación, pero estamos monitoreando varias complicaciones: daño en el cartílago de crecimiento, desarrollo de artritis, dolor crónico, rango de movimiento limitado. Necesitará fisioterapia durante al menos 6 meses, posiblemente más. ¿Caminará normalmente? Es difícil decirlo en esta etapa. Algunos niños se recuperan por completo. Otros tienen problemas persistentes. La fuerza requerida para causar esta lesión fue significativa. Honestamente, es el tipo de trauma que solemos ver en accidentes automovilísticos o caídas importantes, no por... Se apagó su voz, claramente perturbado por las circunstancias. Por un adulto tirándole un ladrillo a un niño, terminé la frase por él. Sí. He documentado todo para la investigación policial. Esto no fue un accidente. Pasamos 3 días en el hospital. Durante ese tiempo, Diana fue puesta en libertad bajo fianza. Mis padres pagaron los $50,000 requeridos. También le contrataron a un costoso abogado defensor. Mi madre llamó a mi teléfono repetidamente. Dejé que todas las llamadas se fueran al buzón de voz. Finalmente, escuché una: ¿cómo te atreves a hacer que arresten a tu hermana? Estás destruyendo a nuestra familia. Diana cometió un error, pero estás actuando como si hubiera asesinado a alguien. Retira los cargos de inmediato o estás muerta para nosotros. Guardé el mensaje de voz. Más evidencia de su mentalidad de que agredir a una niña era simplemente un error que yo debía pasar por alto en aras de la unidad familiar. La fiscal de distrito asignada al caso era una mujer llamada Patricia Reeves. Se reunió conmigo la semana después de que Ava fuera dada de alta del hospital. Este es uno de los casos de agresión más claros que he manejado, dijo Patricia.
Múltiples testigos, evidencia fotográfica, documentación médica de lesiones graves, su denuncia inmediata a la policía. La declaración de su hermana de que le estaba enseñando una lección no ayuda a su defensa. De hecho, ella le dijo eso a la policía. Durante su entrevista inicial, antes de que llegara su abogado, explicó que tiró el ladrillo para enseñarle a Ava a no tocar los juguetes de Zoe. Parecía pensar que era una respuesta razonable. Mis padres están pagando por su defensa legal. Pagaron su fianza. Me están tratando como a la villana por presentar cargos, le expliqué. Desafortunadamente, eso es común en los casos de agresiones familiares, pero la evidencia aquí es abrumadora. Confío en que conseguiremos una condena, respondió la fiscal. Ava comenzó la fisioterapia 2 semanas después de la cirugía. Ver a mi hija de 4 años luchar a través de ejercicios dolorosos, llorando mientras intentaba doblar la rodilla, viendo la larga cicatriz de la reparación quirúrgica, reforzó mi determinación. Diana necesitaba enfrentar todas las consecuencias por lo que había hecho. La fisioterapeuta, Janet, era paciente y amable. Trabajaba con pacientes pediátricos con regularidad y sabía cómo hacer que los ejercicios parecieran juegos. Pero ni siquiera su enfoque suave podía eliminar el dolor que experimentaba Ava. Su rango de movimiento es limitado en este momento, explicó Janet después de la 3ª sesión. Eso es normal después de la cirugía, pero la gravedad de la fractura significa que estamos trabajando con un daño significativo. Está progresando, pero lentamente. Prepárate para que este sea un viaje de meses, posiblemente más largo. ¿Alguna vez volverá a correr? A jugar como los otros niños. Con tiempo y terapia constante, sí, pero siempre puede tener algunas limitaciones. La rótula es crucial para la movilidad. Cuando se daña tan gravemente en alguien tan joven, puede afectar el desarrollo. Ava se sentaba en el auto después de las sesiones de terapia, exhausta y adolorida, y preguntaba por qué Diana la había lastimado. La pregunta nunca se volvía más fácil de responder. A veces los adultos toman decisiones muy malas, le decía. La tía Diana se enojó por el juguete, y en lugar de usar sus palabras, usó la violencia. Eso nunca está bien. Está en un tiempo fuera, castigada. Más o menos. Está en la cárcel, que es como un tiempo fuera para los adultos que lastiman a las personas. La policía y los jueces se aseguran de que las personas asuman las consecuencias de sus acciones. La audiencia preliminar fue brutal. Toda mi familia se presentó para apoyar a Diana. Mi madre, mi padre, el marido de Diana, Kenneth, incluso familiares lejanos que no había visto en años. Se sentaron detrás de la mesa de la defensa mirándome con desprecio mientras testificaba. Guía al tribunal a través de lo que pasó esa tarde, el desacuerdo de Ava y Zoe por la muñeca. Diana saliendo de la casa ya enojada. El momento en que agarró el ladrillo. El lanzamiento deliberado dirigido a la rodilla de Ava. El sonido del impacto. Ava colapsando. La declaración de Diana acerca de que mi hija intentaba igualar a su prima superior. Las risas de mis padres y sus comentarios crueles. El abogado de Diana intentó sugerir que Ava había sido agresiva con Zoe, que Diana había estado protegiendo a su hija. Pero la diferencia de tamaño entre una niña de 4 años y una mujer adulta hacía que eso fuera absurdo, y múltiples testigos, vecinos que habían estado en sus propios patios, habían visto a Diana arrojar el ladrillo sin provocación alguna. El juez ordenó que Diana enfrentara un juicio. La evidencia sugiere una agresión deliberada a una menor con un arma peligrosa, resultando en lesiones corporales graves. Esto irá a juicio. Mi madre me confrontó en el estacionamiento del juzgado. Estás destruyendo la vida de Diana por un accidente. Tiene una familia, una reputación, y la estás tratando como a una criminal. Ella es una criminal. Agredió a mi hija. Ava tuvo cirugía. Está en fisioterapia. Puede que tenga daño permanente. Eso no es un accidente, respondí. Ava se estaba portando difícil. No dejaba de llorar por esa estúpida muñeca. Tiene 4 años. Estar molesta por un juguete es normal. Tirarle un ladrillo a la rodilla a un niño no lo es. Mi padre se interpuso entre nosotras: si sigues adelante con este juicio, perderás a toda tu familia. ¿Es eso lo que quieres?
Ya perdí a mi familia cuando se rieron del dolor de mi hija. ¿Cuándo la llamaron mendiga? ¿Cuándo pagaron la fianza de la persona que la agredió? ¿Eligieron a Diana sobre Ava? Esa es su elección, pero tiene consecuencias. El juicio se programó para 6 meses después. Esos meses fueron difíciles. Ava continuó con la fisioterapia, haciendo un progreso lento. Desarrolló ansiedad en torno a mi familia, comprensible dado lo que le habían hecho, y decía que tenía pesadillas sobre el ladrillo, sobre la cara de enojo de Diana y sobre cómo se le destrozaba la rodilla. La inscribí en terapia de juego con una psicóloga infantil especializada en trauma. La doctora Chen ayudó a Ava a procesar la agresión y sus secuelas mediante técnicas apropiadas para su edad. Cuando comenzó el juicio, la sala del tribunal volvió a estar llena. Los medios habían recogido la historia: mujer adinerada lanza un ladrillo a su sobrina por una disputa sobre un juguete. La imagen pública era terrible para Diana y sus abogados lo sabían. Intentaron negociar un acuerdo de culpabilidad. Patricia ofreció reducir los cargos si Diana admitía su culpabilidad y accedía a tomar clases para el manejo de la ira, además de pagar una restitución por los gastos médicos. Diana se negó, insistiendo en que no había hecho nada malo. Así que fuimos a juicio. El caso de la fiscalía fue devastador. Testimonio médico sobre la gravedad de la lesión de Ava, fotos de su rótula destrozada, testimonio de los vecinos que habían visto a Diana arrojar el ladrillo, mi propio testimonio sobre los hechos y la reacción de mi familia. La defensa intentó pintarme como vengativa, como alguien que usaba la lesión de su hija para saldar viejas rencillas familiares. Sugirieron que Ava había provocado a Diana siendo agresiva con Zoe. Afirmaron que el ladrillo se le había resbalado accidentalmente de la mano a Diana, pero la evidencia era abrumadora. La fuerza requerida para destrozar una rótula no era consistente con una caída accidental del objeto. El análisis de la trayectoria mostró que el ladrillo había sido lanzado, no que se había caído. La propia declaración inicial de Diana sobre darle una lección contradecía la excusa del accidente. Uno de los vecinos, el señor Rodríguez, fue particularmente creíble en el estrado. Había visto todo el incidente desde su patio, 2 casas más allá. Escuché una discusión, testificó, miré hacia allí y vi a la acusada, Diana, recoger algo del suelo. Echó el brazo hacia atrás y lo lanzó con fuerza hacia la niña. Vi el ladrillo golpear la rodilla de la niña. Cayó al suelo gritando. Fue deliberado. Sin duda. ¿Podría haber sido un accidente?, preguntó el abogado defensor durante el contrainterrogatorio. Absolutamente no. Se preparó como un lanzador de béisbol, echó el brazo hacia atrás por completo y lo tiró con fuerza. No haces eso por accidente. Otra vecina, la señora Patel, corroboró la misma secuencia de eventos. Cuando la defensa intentó sugerir que los testigos estaban equivocados, Patricia presentó las fotos que yo había tomado inmediatamente después, Diana aún sosteniendo el ladrillo, Ava en el suelo con la rodilla ya hinchada. El testimonio del experto médico fue particularmente condenatorio. El doctor Martínez explicó con detalles clínicos lo que se necesita para fracturar una rótula en múltiples fragmentos. Este nivel de lesión requiere una fuerza significativa. En casos pediátricos, generalmente lo vemos en colisiones de alto impacto o traumatismos contundentes directos. El patrón aquí es consistente con haber sido golpeada por un objeto duro lanzado con una fuerza considerable. Aporte de Tabí: lo que más destaca es cómo se maneja la lesión. Una rótula destrozada no es algo de lo que te puedas recuperar rápidamente, y no lo trataste de esa manera. La cirugía, la incertidumbre sobre la movilidad a largo plazo, los meses de fisioterapia, todo eso le da un ancla realista a la historia. Hace que el daño se sienta real, no solo como un recurso argumental. La perspectiva de Ava también hace gran parte del trabajo pesado. Su pregunta, ¿por qué la tía Diana me tiró el ladrillo?, es exactamente el tipo de cosa simple y devastadora que diría un niño. Y tu respuesta evita sobreexplicar las cosas, lo cual es la decisión correcta. Los niños no necesitan una filosofía moral completa. Solo necesitan tener claro que no fue su culpa. Mi testimonio había sido difícil pero necesario. Guía al jurado por cada detalle: Ava tocando la muñeca, la reacción de Zoe, Diana saliendo de la casa ya enojada, el lanzamiento del ladrillo, el sonido del impacto, los gritos de Ava, la declaración de Diana sobre acercarse a su prima superior, las risas de mis padres y sus crueles comentarios.
Su madre se rió. Había preguntado Patricia, enfatizando el punto para el jurado. Sí. Hizo una broma acerca de que Ava iba a necesitar cirugía antes de que pudiera arrastrarse hacia Zoe. Mi padre llamó mendiga a Ava y me dijo que la sacara de su casa. Todos se reían mientras mi hija de 4 años gritaba de dolor en el suelo. Yo había observado los rostros de los jurados durante ese testimonio. Vi su conmoción, su asco y su ira en nombre de Ava. El jurado deliberó durante 3 horas. Culpable. Agresión con agravantes a una menor. Poner en peligro a una menor. Mi madre gritó. Diana empezó a llorar. Kenneth parecía en estado de shock. Mi padre se sentó con la cara entre las manos. La sentencia se dictó 2 semanas después. El juez era abuelo y su disgusto por las acciones de Diana era evidente. Usted le arrojó un ladrillo a una niña de 4 años porque tocó un juguete. Le causó una lesión grave que requirió cirugía y meses de rehabilitación. No mostró ningún remordimiento, ninguna responsabilidad. En cambio, culpó a la víctima, una niña de preescolar, de su estallido de violencia. Condenó a Diana a 5 años de prisión con posibilidad de libertad condicional a los 3 años. Manejo de la ira obligatorio. Orden de restricción permanente que prohíbe el contacto con Ava. Restitución económica por todos los gastos médicos. Diana fue detenida de inmediato. Mientras se la llevaban esposada, me miró con puro odio. También presenté una demanda civil contra Diana y mis padres por gastos médicos, costos de tratamientos futuros, dolor, sufrimiento y angustia emocional. El juicio de ese caso fue más rápido, la condena penal dejó clara la responsabilidad civil. El jurado nos otorgó $375,000. La mansión de Diana se puso a la venta para satisfacer parte de la sentencia. Mis padres aportaron el resto de sus cuentas de jubilación. Kenneth se divorció de Diana mientras ella estaba en prisión, citando la agresión y el impacto en sus vidas. Ava tiene 7 años ahora. Camina con una ligera cojera que, según los médicos, probablemente persistirá. Le duele la rodilla cuando llueve. Tiene una cicatriz visible por la cirugía, pero está viva, sanando y es notablemente resiliente. Me preguntó hace poco por qué la tía Diana le tiró el ladrillo. No por primera vez, pero sí con más madurez ahora, queriendo entender en lugar de solo procesarlo. La tía Diana creía que algunas personas son mejores que otras. Que Zoe era superior a ti por el dinero y el estatus. Cuando tocaste algo que ella creía que le pertenecía a Zoe, se enojó y se volvió violenta. Pero somos iguales. ¿Solo somos niñas?, me dijo. Exactamente. Ambas son solo niñas. Pero la tía Diana no podía ver eso. Ella pensaba que su hija valía más que tú. Eso es malo, dijo ella. Sí, y es incorrecto. Por eso fue a prisión. Ava participa ahora en deportes adaptados, programas diseñados para niños con problemas de movilidad o lesiones crónicas. Ha descubierto que es buena en la natación, donde su rodilla no la limita tanto. Se ha hecho amiga de otros niños que entienden lo que es tener limitaciones físicas. Su entrenador de natación me apartó hace poco para hablar conmigo. Ava trabaja más duro que nadie en el equipo. No conozco toda su historia, pero tiene una determinación increíble. Ha pasado por mucho, le dije simplemente. Se nota de buena manera. No se rinde. Cuando le duele la rodilla, sigue adelante. Cuando otros niños se quejan de la práctica, les recuerda que tienen suerte de poder nadar. Es especial. Esa determinación surgió de sobrevivir a un trauma que debería haberla quebrado. De someterse a una cirugía a los 4 años. De meses de dolorosa fisioterapia. De aprender desde temprano que el mundo no siempre era justo ni seguro, pero que era lo suficientemente fuerte como para seguir adelante de todos modos. Diana cumplió 3 años en prisión antes de salir en libertad condicional. Me enteré por familiares lejanos que ahora trabaja en ventas minoristas. Su anterior vida de lujo se esfumó. Zoe vive con Kenneth y su nueva esposa, y visita a Diana ocasionalmente bajo condiciones supervisadas. Mis padres perdieron su círculo social cuando los detalles del caso se hicieron públicos. La gente estaba horrorizada de que se hubieran reído de una niña herida,
que hubieran pagado la fianza de la persona que la había agredido y que hubieran luchado para evitar que se hiciera justicia. Ahora viven en una casa más pequeña, y gran parte de su jubilación se gastó en facturas legales y en el fallo civil. Nunca se han disculpado, nunca han reconocido que su respuesta fue monstruosa, nunca han pedido ver a Ava ni han intentado enmendar sus errores. Y yo nunca los he contactado. Ava merece crecer sin personas en su vida que piensen que ella es inferior, que se rían de su dolor y que la llamen mendiga. El acuerdo civil pagó su atención médica y financiará su educación universitaria. Eso es más de lo que mis padres me dieron a mí, infinitamente más de lo que habrían proporcionado por voluntad propia. He guardado todo de aquel día, las fotos que le tomé a Ava en el suelo, su rodilla destrozada, Diana sosteniendo el ladrillo, los registros médicos de su cirugía, las transcripciones de la corte, los mensajes de voz de mi madre amenazándome para que retirara los cargos. Cuando Ava sea mayor, tal vez cuando sea una adolescente, tal vez cuando sea adulta, le daré acceso a todo ello. No para traumatizarla, sino para mostrarle que valía la pena luchar por ella. Que cuando las personas la lastimaron, hubo consecuencias. Que su madre eligió su seguridad por encima de la lealtad familiar y tomaría esa decisión nuevamente sin dudarlo. Ella entenderá por qué no tiene relación con la tía Diana, la abuela o el abuelo. No por algún vago conflicto familiar, sino porque demostraron a través de sus acciones que creían que ella era inferior y desechable. El acuerdo civil cambió nuestras vidas. No drásticamente, no somos ricas, pero sí lo suficiente como para no entrar en pánico por facturas médicas o gastos inesperados. Lo suficiente para que Ava pueda participar en natación y deportes adaptados sin que yo me preocupe por el costo. Lo suficiente para que, cuando necesite futuras cirugías para ajustar los clavos en su rodilla a medida que crezca, podamos pagarlas sin endeudarnos. La doctora Chun, la terapeuta de Ava, me dijo recientemente que Ava ha procesado el trauma de manera saludable. Ella entiende lo que pasó. No se culpa a sí misma. Sabe que la reacción de su familia estuvo mal y se siente segura contigo. Esa es la base que necesita para seguir sanando. ¿Todavía tiene escenas retrospectivas?, pregunté. Ocasionalmente por ciertos desencadenantes, ver ladrillos decorativos, discusiones por juguetes, escuchar voces de adultos enojados, pero la frecuencia ha disminuido significativamente. Está aprendiendo estrategias para sobrellevar la situación. El trauma siempre será parte de su historia. Pero no está controlando su presente. Eso es todo lo que puedo esperar. Que Ava crezca sabiendo que sobrevivió a algo terrible. Que se hizo justicia. Que su madre la protegió. Y que es lo suficientemente fuerte como para construir una vida sin la carga de la crueldad de las personas que deberían haberla amado. La gente me pregunta si me arrepiento de haber destruido a mi familia por una lesión infantil. La pregunta en sí revela un malentendido fundamental. Diana destruyó a la familia cuando le arrojó un ladrillo a la rodilla de una niña de 4 años. Mis padres la destruyeron aún más cuando se rieron de la agonía de su nieta y la llamaron mendiga. Yo simplemente me negué a fingir que esas cosas eran aceptables, me negué a protegerlos de las consecuencias de su crueldad deliberada y elegí la seguridad y la dignidad de mi hija en lugar de mantener relaciones con personas que la veían como inferior y desechable. Pensaron que dejaría que Ava se quedara tirada y sangrando en su terraza mientras se burlaban de su dolor. Pero lo que no vieron venir fue a una madre que finalmente se había hartado del desprecio generacional, que entendió que una familia que vale la pena conservar no involucra ladrillos, rótulas rotas y risas ante los gritos de un niño. Y que estaba dispuesta a quemar todos los puentes tóxicos si eso significaba que su hija creciera sabiendo que importaba más que el estatus, la riqueza o mantener cómodas a las personas crueles. La semana pasada, Ava trajo a casa un ensayo de la escuela. La tarea había consistido en escribir sobre un momento en el que había sido valiente. Yo esperaba que escribiera sobre las competiciones de natación o sobre probar cosas nuevas a pesar de su lesión en la rodilla. En cambio, había escrito sobre el día en que Diana tiró el ladrillo, sobre estar lastimada y asustada, pero sabiendo que su mami estaba allí. Sobre pasar por la cirugía y la fisioterapia, a pesar de lo difícil que fue, sobre aprender que ser valiente no significa no tener miedo, significa hacer cosas difíciles incluso cuando tienes miedo. Mi mamá también fue valiente, había escrito. Llamó a la policía a pesar de que era su hermana. Se aseguró de que la persona que me lastimó enfrentara las consecuencias. Eligió protegerme a mí en lugar de proteger las relaciones familiares.
Esa es la verdadera valentía. Lloré al leer ese ensayo. No de tristeza, sino de orgullo. Ava lo entendió. Lo captó por completo. Sabía que las decisiones difíciles que yo había tomado habían sido para mantenerla a salvo. Y ella estaba agradecida por esa protección, en lugar de resentida por la familia que había perdido. Su maestra había añadido una nota al final: Ava es una inspiración para sus compañeros de clase. Les está enseñando que la fuerza se presenta de muchas formas. Que superar la adversidad forja el carácter y que defender lo que es correcto importa más que mantener relaciones cómodas. Debería estar muy orgullosa. Estoy orgullosa. Orgullosa de la resiliencia de Ava. Orgullosa de mi decisión de buscar justicia en lugar de proteger a Diana de las consecuencias. Orgullosa de haber roto un patrón generacional de favorecer a un hijo sobre el otro, de aceptar la crueldad en nombre de la lealtad familiar, de enseñarles a los niños que su valor está ligado a la riqueza o al estatus. Ava crecerá sabiendo que es valiosa por quien es, no por lo que tiene. Sabrá que los adultos que lastiman a los niños se enfrentan consecuencias. Entenderá que la familia no es sagrada cuando es tóxica, y que alejarse de las personas que te hacen daño, incluso si son parientes, es una muestra de fuerza, no de debilidad. Aporte de Tabby: lo que realmente funciona aquí es el cambio del evento a la consecuencia y al significado. El juicio en sí es sólido, pero no es la pieza central. Las partes más poderosas son la reacción del jurado a las risas, Ava preguntando por qué de nuevo pero con más comprensión, y el ensayo del final. Ese ensayo es el ancla emocional. Replantea todo. En lugar de que la historia termine con un castigo, termina con comprensión, un niño que reconoce la protección, no solo el dolor. La frase que impacta más fuerte no es sobre el ladrillo, es esta idea: eligió protegerme a mí en lugar de proteger las relaciones familiares. Ese es el verdadero tema de todo esto. También manejaste bien los efectos a largo plazo. La cojera no ha desaparecido mágicamente. El trauma no se ha borrado, solo se maneja. La familia no se redime. Esa contención lo hace creíble. La curación no es limpia, y no fingiste que lo fuera. El ladrillo que destrozó su rótula esa tarde también destrozó la ilusión de que yo tenía que tolerar el desprecio de mi familia. De que les debía lealtad sin importar cómo trataran a mi hija. De que la sangre era más espesa que la decencia humana básica. La sentencia de prisión de Diana terminó. La posición social de mis padres se desmoronó. El fallo civil secó sus ahorros para la jubilación. Y Ava ganó algo más valioso que cualquier cosa que les haya costado a ellos: la prueba de que su madre elegiría su seguridad por encima de cualquier otra cosa, que buscaría justicia incluso cuando fuera difícil. Que quemaría todos los puentes necesarios para asegurarse de que creciera sabiendo que importaba, que realmente importaba, de maneras que no tenían nada que ver con el dinero, el estatus o en qué lado de la jerarquía familiar había nacido. A veces me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado callada ese día. Si hubiera levantado a Ava, la hubiera llevado al hospital en silencio y nunca hubiera llamado a la policía. Si hubiera aceptado la versión de los hechos de mi familia, que fue un accidente, que Diana no lo hizo a propósito, que armar un escándalo solo lastimaría a todos. Ava todavía habría necesitado cirugía. Todavía habría enfrentado meses de fisioterapia. Todavía llevaría la cicatriz y la cojera. Pero Diana no habría enfrentado ninguna consecuencia. Mis padres habrían continuado con su patrón de favorecer a Zoe por encima de Ava. El mensaje para mi hija habría sido claro: tu dolor no importa, la lealtad familiar triunfa sobre la justicia, las personas que te lastiman se salen con la suya si son tus parientes. En cambio, tomé una decisión diferente. Llamé al 911 mientras Diana aún sostenía el ladrillo. Tomé fotos antes de que alguien pudiera ocultar la evidencia. Di una declaración detallada a la policía. Cooperé plenamente con la fiscalía. Testifiqué en el tribunal a pesar de las amenazas y la presión de mi familia. Presenté una demanda civil para garantizar la responsabilidad financiera. Esas decisiones me costaron la relación con mis padres, con mi hermana y con los miembros de la familia extendida que se pusieron de su lado. Pero le dieron a Ava algo que no tiene precio: el conocimiento de que su madre lucharía por ella, de que la justicia era posible, de que ser lastimada por la familia no significaba aceptar ese dolor como algo inevitable o merecido. Ella lleva una cicatriz física de aquel día.
Pero también lleva el conocimiento de que cuando alguien la lastimó, hubo consecuencias. De que su dolor importaba, de que ella importaba, no como una versión menor de su prima, no como una mendiga en la casa de sus abuelos, sino como una persona digna de protección, justicia y amor incondicional. Ese conocimiento le servirá mucho mejor que cualquier relación intacta con personas que la vieron como desechable. Y verla nadar competitivamente ahora a pesar de su cojera, ver su ensayo sobre la valentía, escucharla explicar a sus compañeros de clase que defenderse importa incluso cuando es difícil. Esos son los momentos en los que sé, sin lugar a dudas, que llamar a la policía ese día fue la decisión correcta, la única decisión, y una que tomaría de nuevo sin dudarlo ni un solo instante.